Hola, sean bienvenidos a otro video más. En este hablaremos sobre los tipos de reacciones químicas. Para comenzar, una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias, llamadas reactantes o reactivos, se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Para estudiar las reacciones químicas es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, toda reacción química debe de estar de acuerdo con los resultados experimentales. Segundo, se debe cumplir la ley de la conservación de la materia, es decir, que en el proceso de transformación no haya pérdida ni ganancia de materia. Tercero, el número de átomos de cada elemento que interviene en la reacción se conserva constante y la forma en que se encuentran unidos estos átomos cambia. Cuarta, la carga neta en productos y reactivos debe de ser la misma. El primer tipo de reacción es la de combinación, síntesis o composición, que esto es que dos o más sustancias reaccionan para formar un producto. Por ejemplo, el magnesio metálico arde en el aire con un resplandor deslumbrante para producir óxido de magnesio. Esta reacción se utiliza para producir la flama brillante generada por bengalas y algunos fuegos artificiales. Y reacción de sustitución doble. La reacción de sustitución sencilla es aquella en donde un átomo toma el lugar de otro similar, pero menos activo en un compuesto. Por ejemplo, los metales solo sustituyen metales y los no metales solo sustituyen no metales. Los materiales son elementos puros, ya sea como un metal. Reacción de sustitución doble es aquella en las cuales el ion positivo, o sea el catión, se combina con el ion negativo, o sea un anión del otro, y viceversa. Esto quiere decir que hay un intercambio de átomos entre los reactantes. Un ejemplo muy común entre los profesores de química es la reacción entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio. Estas reacciones ocurren solo en soluciones, es decir, que al menos uno de los reactantes debe estar en solución acuosa. Una reacción de combustión, en sentido amplio, puede entenderse toda reacción química relativamente rápida, de carácter notablemente exotérmico, que se desarrolla en fase gaseosa o heterogénea. Esto quiere decir más bien que es un líquido gas o un sólido gas, sin exigir necesariamente la presencia del oxígeno, con manifestación del tipo de llamas o de radiaciones visibles. Desde el punto de vista de la teoría clásica, la combustión se refiere a las reacciones de oxidación que se producen de forma rápida de materiales llamados combustibles, formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y en algunos casos está presente el azufre. De esta forma, los combustibles que actúan como reactivos nos darán nuevos productos que serán los desechos del coche y lo que lo impulsará. Algunos desechos del coche serán el hidrógeno o combinado estaría como agua y en otro caso sería el dióxido de carbono que es el que emiten los coches por el escape del coche cuando los combustibles han reaccionado en forma de reacción de combustión. Esta reacción es muy notoria en todos los automóviles y demás transportes, porque ellos utilizan una reacción de combustión donde su combustible fósil es transformado mediante los motores para así poder dar un impulso al automóvil y que todos los gases que han reaccionado puedan hacer que el automóvil pueda avanzar. Otro tipo de reacción es la de óxido-reducción. Las reacciones de oxidación-reducción o redox implican que la transferencia de electrones entre especies químicas. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Se llaman también reacciones de transferencia de electrones, ya que la partícula que se intercambia es el electrón. Ese tipo de reacción participan las baterías eléctricas, corrosión de hierro, oscurecimiento de los alimentos y respiración de los animales. Bueno, yo voy a hablar de la reacción química de neutralización. La reacción de neutralización, también llamada ácido-base, como su nombre también lo dice, es la reacción que se produce entre un ácido y un base, produciendo agua y sal. El único caso en el que esta condición no se cumple es en la combinación de un óxido de un metal con el óxido de un no metal.
Como ya sabemos, las bases pueden donar un par de electrones y el ácido tiene la capacidad de aceptarlos. Estas reacciones de neutralización por lo general son exotérmicas, es decir, que desprenden energía en forma de calor. En un caso práctico en el que podemos usar las reacciones de neutralización podría ser el caso en el que cuando tenemos una solución con una cantidad de ácido desconocida, podemos ir añadiendo poco a poco ya sea la cantidad de base hasta que se neutralice la disolución. Para llevar a cabo este proceso de la disolución, pues obviamente la disolución debe estar neutralizada. Ya que conocemos la cantidad de base que previamente fuimos añadiendo, podemos determinar la cantidad de ácido que había en la disolución. Ya que después de eso nos dimos cuenta cuáles fueron nuestras cantidades, nuestra disolución, ya que está neutralizada, debe de cumplir con la ley de equivalentes, donde el número de base y ácido deben ser totalmente equivalentes. Algunos ejemplos de esta reacción de neutralización en la vida cotidiana se lleva a cabo ya sea cuando tenemos una picadura de abeja, bueno, digamos, al ser ácido se puede neutralizar con una base, ya sea bicarbonato de sodio, o en el caso de una avispa, que al ser base se puede neutralizar con un ácido como vinagre. O también un caso práctico es cuando tenemos acidez o reflujo, o ya sea gastritis, se puede neutralizar con bicarbonato, y pues estos son algunos de los ejemplos en los que se usa la reacción química de neutralización. Y ya hemos venido explicando todos los tipos de reacciones químicas que hay, pero ahora uno que nos falta y que es muy importante es la reacción de descomposición o análisis. Una reacción de descomposición o análisis es algo opuesto a una síntesis química. Esta es un proceso que experimentan algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo provocado por un factor externo a ellos, a partir de una sustancia compuesta se originan dos o más de esta sustancia, que es la que lo conforma. Y se preguntarán, ¿en qué consiste este tipo de reacción? Esta reacción es una sustancia que experimenta una reacción para producir dos o más sustancias distintas. La fórmula que se utiliza para este tipo de reacción es la siguiente. A es B más C. Un dato muy curioso es que muchos carbonatos metálicos, al ser calentados, experimentan reacciones de descomposición para formar óxidos metálicos y dióxido de carbono. Esta sería la siguiente fórmula, obviamente ya hecha por un experto.